¿Qué dice banda? Espero que estén excelentes. Les saluda más su amigo Curly Barber Shop y aquí vamos a estar realizando una comparativa de 4 equipos, aunque en realidad serían de 2 equipos porque este y este son prácticamente lo mismo, aunque tienen diferentes marcas y diferentes versiones. Tenemos el VGR 653, tenemos el Kemei 1763 y el V002 de la marca VGR y como no el WMAR NGX1, que es el equipo diferente de los demás. Tenemos un equipo de motor vectorial y los otros 3 son de motor magnético, así que vamos a estar viendo la diferencia entre un motor vectorial y un motor magnético. Son lo mismo, el sonido, el peso. Vamos a estar viendo todo eso en este video, así que quédense conmigo y vamos allá. Antes de continuar con el video, quería comentarles que tenemos disponible nuestro canal de WhatsApp. En nuestro canal de WhatsApp yo lo estoy compartiendo de manera diaria lo que son ofertas de la tienda de AliExpress y de Amazon acerca de todo lo que son productos de barbería, clipper, trimmer, accesorios, y de esa manera pueden adquirir su producto en un buen precio y sobre todo comprarlos en una tienda confiable. Así que si están interesados, link en la descripción sobre ese canal de WhatsApp y también en el primer comentario fijado. Continuemos. Bien, vamos a estar iniciando esta comparativa hablando de estos 3 equipos. Estos 3 equipos son lo mismo, solamente que diferente cubierta en los VGR. Aquí actualizaron el conector y también una pequeña actualización en su cuchilla de corte, pero prácticamente son la misma herramienta, mismo cuerpo, misma cuchilla, mismo sistema de palanca. Son la misma herramienta prácticamente, así que vamos a quedarnos con uno de ellos. A ver, nos quedamos con el Kemei, que tiene un color más llamativo, así que colocamos a un lado el V002 y también el 653 y vamos a estar comparando estos 2 equipos. Primero vamos a estar comparando lo que es su cuerpo, las diferencias entre ambos. Pues la verdad, el equipo WMAR es un equipo un poco más pequeño, un poco más compacto. En materiales de construcción, el Kemei, al igual que los otros 2 equipos, son completamente de plásticos. Prácticamente tenemos el cuerpo de un clipper de la marca Wall, la misma ergonomía, solamente que en este Kemei tenemos una pancita aquí levantada, que el V002 la tiene una pequeña hendidura que mejora su ergonomía. Eso lo pueden ver en el video que tengo, se lo voy a estar dejando por aquí, donde comparé estos equipos. Pero más que todo sería un cuerpo de Wall. El sistema de palanca tenemos 5 clics, 4 clics y 5 posiciones. Este equipo nos trae una cuchilla Fabe completamente plana y el material es un material de DLC. En su conector tenemos un conector USB-C y su encendido sería a un costado, al costado izquierdo. En este caso también tenemos aquí un LED indicador. Ahora, cuando vamos al WMAR tenemos algo completamente distinto en materiales de construcción. Aquí tenemos la parte trasera en metal, la parte frontal la tenemos en plástico, tenemos el botón de encendido en el medio y tenemos su palanca de gradación. De igual manera, 5 posiciones, 4 clips. Este equipo nos trae una cuchilla ya más actualizada, una cuchilla Faber en DLC. Ya es lo último que prácticamente se está utilizando, que es la fusión de la Taper y la Fabe. Así que este equipo ya es un equipo más, se puede decir, más avanzado. También tenemos un conector USB-C para su carga y este equipo en su base no se carga por el conector C, sino que por unos pines. Y ahora les voy a contar cuál es la ventaja de eso. Sigamos con el video. Bien, ahora vamos a estar comparando el peso de ambas herramientas. Recuerdan que tenemos un equipo un poco más grande, pero completamente construido en plástico. Y su peso serían 332 gramos de peso. Recuerden que el motor magnético es bastante pesado y su peso sería de 304 gramos, prácticamente más de 20 y algo, casi 30 gramos de diferencia entre ambos equipos, y aunque sea de plástico pesa un poco más que este. Ahora, no se siente tanta la diferencia, pero lo que en realidad diferencia estos equipos es su ergonomía, que es lo siguiente que vamos a estar conversando. Ok, a nivel de la ergonomía ya analizamos lo que es sus materiales de construcción, pero aunque esta es una ergonomía bastante, se podría llamar bastante familiar por lo que son los equipos de Wall,
Este equipo no me gusta mucho por su panza, aunque mejora en el V002. Hablando de este, no es tan ergonómico como este WMAR. Este WMAR, como les he dicho, mira, como pueden ver, el ancho es mucho más delgado, el largo también es más pequeño. O sea, un equipo por todos lados más compacto. Los materiales de construcción son muy buenos, excelente peso, encaja excelentemente en lo que es la mano, no cansa la muñeca para nada. Los movimientos que uno realiza son bastante libres. En mi caso, yo me siento bastante cómodo trabajando con el WMAR, aunque con este también uno puede realizar el trabajo, pero la comodidad no es tanta como con este equipo. Así que en su ergonomía, definitivamente el WMAR es mejor Clipper. Ahora vamos a estar analizando, o más que todo escuchando, lo que es el sonido y la diferencia en un motor magnético a un motor vectorial. Escuchamos el Kemei 1763. Ahora vamos con el WMAR. No sé si pueden notar la diferencia, pero el WMAR es un poco más ruidoso. Obviamente tenemos acá un motor más potente, pero normalmente los motores magnéticos son muy silenciosos. A veces se vuelven un poco alborotosos, pero en la mayoría de los casos son bastante silenciosos. Así que en sonido el WMAR es un poco más ruidoso que el Kemei 1763 o un equipo de motor magnético. Bien, ahora vamos a estar hablando de la diferencia en su conector de carga. Como pueden ver aquí, ambos tienen un conector USB-C, pero la diferencia en que este tenga pines y este no es la siguiente. Aunque ambas herramientas suelen venir con su estación, en el caso de la Kemei, al igual que la 002, lo que no me gustaba era que para cargar ya tiene que embonar en la base de carga, y lo que eso ocasionaba es que al momento de levantar el clipper se quedaba clavado en la base, y era algo incómodo porque uno, para sacar el equipo de la base, tenía que prácticamente agarrar la base y empujar hacia afuera. Eso nunca me gustó de los conectores USB-C. Esto lo corrige la WMAR, que en vez de cargar por el conector, carga a través de los pines, y eso hace que el equipo uno lo pueda dejar en su estación y levantar sin ningún tipo de inconveniente. Así que en el tema de lo que es la base de carga y su conector, me gusta más la tecnología que tiene la WMAR. Bien, y lo más importante para mí es lo que es la diferencia en su motor. Aquí tenemos un motor vectorial y aquí tenemos un motor magnético. Ambos motores en realidad trabajan de forma magnética, pero la diferencia está en la tecnología de este motor a este. Porque este motor, aunque es rápido, porque aquí tenemos 9000 revoluciones por minuto, es un motor que no tiene potencia, solamente es un motor rápido. Los motores magnéticos nos funcionan excelentemente para trabajar lo que son esos blancos y los desvanecidos, pero tristemente al momento de rebajar peso, de quitar mucha cantidad de cabello, se atascan, no bajan grandes cantidades de cabello. A veces uno la actualiza y le cambia la cuchilla de corte y mejora un poco, pero no tiene tanta fuerza lastimosamente estos equipos. Son pura velocidad pero poca fuerza. Ahora, a diferencia de un motor vectorial, ya sería como la evolución del motor magnético, donde no solamente tenemos velocidad, sino también tenemos torque. Y no solamente tenemos torque, sino si el equipo necesita más fuerza, él va a aumentar sus revoluciones por minuto y también su torque, para de esa manera poder cortar cualquier tipo de cabello, no importa la cantidad. Esa es la diferencia en lo que es un motor vectorial. Este motor tiende a aumentar sus revoluciones por minuto y su fuerza cuando así lo amerita. Acá siempre tenemos las 9000 y la potencia no aumenta para nada. Así que el equipo que tiene un motor vectorial siempre tiene mucha más fuerza que un equipo de motor magnético, sin importar lo que es el wattaje o los watts. Eso no importa. Aquí tenemos más torque, aunque tengamos la misma velocidad. Con este equipo trabajamos desvanecido y también bajamos grandes cantidades de cabello. Así que por eso yo prefiero un equipo con motor vectorial, en este caso el WMAR NGX1. Antes de las conclusiones, quiero hablar de lo que es el precio de ambos equipos. Este equipo lo podemos adquirir alrededor de, lo he visto hasta en $27, pero tiende a subir hasta los 47, 45. El precio varía bastante en AliExpress, pero es un equipo obviamente más económico. Se entiende en este caso porque no tiene tan buenos materiales como el video anterior que hicimos, que es el de la V003. Aquí tenemos
menor calidad en lo que es sus materiales de construcción, no son muy buenos, pero a diferencia de este, que ya el costo prácticamente está en los $100, es un equipo que tiene mejores prestaciones, no solamente en su motor, sino en sus materiales de construcción. Tenemos metal en su housing, tenemos para mí una mejor cuchilla, porque esta cuchilla es una cuchilla que no se calienta para nada a pesar de su potencia. Tenemos bastantes accesorios, acá solamente tenemos las guías, su cable de carga, su estación y más nada prácticamente. Por acá tenemos lo que le voy a estar dejando por aquí, carcasas intercambiables, tenemos la estación también, tenemos grips para el cabello, tenemos una peineta para trabajar máquina sobre peine. Aquí este equipo nos trae múltiples accesorios y también un equipo de bastante calidad, nada de que tiene que envidiarle a las mejores marcas del mercado a este WMARK. Así que hablando en diferencia de precio, yo creo que valdría la pena ahorrar un poco más de dinero y comprar este equipo a irte por este. Ahora, para quienes yo recomiendo este equipo lo recomiendo para principiantes, para personas que están iniciando en la barbería, si quieren recortar en su casa, pero esto ya es un equipo a nivel profesional muy top. Acá necesitas tener precisión, necesitas saber cómo trabajar con un clipper, porque la herramienta es otro nivel. Ya esto es para profesionales completamente, la WMARK NGX1. Así que vamos con las conclusiones. Bien, y mis conclusiones serían las siguientes. Yo creo que ya está un equipo que tiene tiempo en el mercado. Los motores magnéticos hicieron lo que tenían que hacer, pero ahorita ya estamos en otro nivel. Estamos en los motores vectoriales. No sé qué motor sacarán posteriormente, pero un motor vectorial al día de hoy cumple con lo que necesita un barbero. Necesita potencia, lo tiene. Necesita velocidad, también la tiene. Y no solamente eso, sino que tenemos un equipo compacto. No sé cómo cabe tanta potencia en un tamaño tan pequeño, pero es extraordinario. Excelente sistema de palanca, muy buena cuchilla. La verdad, yo preferiría, si eres un profesional, ahorra un poco más de dinero y compra este equipo. Recuerden que este equipo lo tienen también en la marca Ekemei, esta otra marca. Posteriormente lo va a estar lanzando también la marca VGR. Estamos pendientes también de eso. Espero poder traerle esos equipos también al canal para hacerle unas comparativas, pero la verdad, si eres un profesional, mi consejo sería ahorra un poco más, poco a poco, y cómprate un equipo que de verdad vale la pena, como lo es este WMARK NGX1. Ahora, si eres principiante, como les comenté, este equipo va a cumplir completamente con sus requisitos, con lo que ustedes buscan. Un equipo bueno, corta bien, buen sistema de palanca, buena autonomía. La verdad, en este caso, eso depende de lo que uno está buscando como barbero, como consumidor o como comprador. Pero yo prefiero, ya siendo un profesional, el WMARK NGX1, un equipo excelente. Así que, banda, si quieren comprar este equipo, les dejo el link de descripción para que puedan comprarlo en buen precio y en una tienda confiable. Así que esto sería la comparativa de la WMARK NGX1 y en este caso la 1763, aunque es lo mismo de la 002 y la 653. Así que espero que el video le haya gustado y se despide de usted su amigo Curly Barber Shop.